Recibimos ahora al arquitecto Raúl Molina, quien se ha desempeñado como viceministro de Gobernanza Territorial, en buena cuenta gestión de conflictos sociales desde la PCM, bajo gobiernos anteriores, y bajo Dina Boluarte tuvo un cargo de jefe de asesores en la Presidencia de la República, cargo al que renunció al cabo de pocas semanas, considerando que el gobierno no tenía una disposición a la escucha de los reclamos sociales, sobre todo en el marco de las protestas que hubo en diciembre y enero, y que tomaba una orientación política con la que él no estaba de acuerdo. Esto ha pasado de su renuncia ya casi 4 meses. Fue el 1 de febrero. 1 de febrero, o sea, ahorita se cumple. Ahorita son 4 meses. En junio, 4 meses. ¿Qué balance hace usted? ¿Cómo ha evolucionado su visión de lo que el gobierno está haciendo ahora que no está dentro, sino fuera? O sea, el tema de la conflictividad y de la reacción excesivamente basada en orden pública, que es lo que me motivó a intentar apoyar, se ha moderado porque por un conjunto de razones, además de los excesos en el uso de la fuerza pública, han hecho que tengamos una paz social, digamos, de facto, ¿no? Y el gobierno cree que ha vencido, cosa que es lo que sostengo que es un grave error. O sea, no es la eficacia de sus actos lo que ha hecho que eso suceda. Estamos en un interregno que es muy difícil de prever cuándo terminará. Y lo lamentable de eso es que eso nos ha instalado en una especie de mediocridad, ¿no? En términos de iniciativas políticas. Iniciativas políticas. Usted es un gobierno, pública. Mira el dengue, ¿no? O sea, no es una epidemia que, claro, las lluvias del norte generaron un caldo de cultivo para el mosquito, con la acumulación de agua y la cantidad de pueblos que no tienen agua potable, pero no es una epidemia de la envergadura de lo que vivimos en 2021 y el ministerio no puede, y lo único que se les ocurre es esta norma que acaban de emitir, que recentraliza la operación y mantenimiento de servicios educativos y de salud, cuya infraestructura ya construyó la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, una norma muy poco clara en términos de sus alcances respecto a los presupuestos que se van a compartir, porque dice que los gobiernos regionales y locales siguen manteniendo la planilla. Entonces, ¿qué asumiría el Minedu y el MINSA? Entonces, en general, no hay políticas públicas muy claras, ¿no? Porque es un gobierno que inicialmente era de transición, después decidieron quedarse. Ahora, es bien ilustrativo el número que sale en la encuesta IEP que se publicó en este fin de semana, ¿no? O sea, 80 y pico % de los peruanos cree que debería haber elecciones adelantadas, pero solo 43% cree que así va a ser. Y 41% cree que no, que la presidenta se va a quedar hasta el 26, ¿no? Ahora, es verdad que hay grupos que festejan que tengamos este gobierno y no el anterior, ¿no? Y que prefieren esa medianía. Usemos la palabra medianía, de repente mejor que mediocridad. Mediocridad es más claro, medianía. Sí, bueno, un poco sí, más lo que pasa es que es dura mediocridad, sí, bueno, ¿no? pues, Sí, y que que es una palabra dura. contraduriza, ¿no? No sabía que era proclive a algo blando. No, lo que pasa es que da un poco de pena, Fernando, de que estemos resignados a que como no hay salidas políticas, todos los artículos que salen en las últimas semanas o meses preguntando o analizando la situación, desde Alberto Vergara a muchos más, terminan concluyendo: no vemos salida política, porque al frente no hay actores que encarnen una alternativa, que no sea esta gestión de firmas para un referéndum, algunas cosas como una iniciativa de diálogo con una hablé, que ya empezamos. Sí, usted me mencionó eso. Y por otra parte se dice que un hermano de la presidenta Boluarte estaría gestionando la creación de alguna forma de apoyo político a ella, desdichadamente contando para eso con prefectos. Y servidores de MIDIS, ¿no? O sea, poniendo la carreta detrás de los bueyes, porque es entendible que si un partido político conquista el poder, tenga la aspiración de que en algunos cargos, en los debidos, no en los técnicos, colocar a algunos militantes, pero no al revés. O sea, yo formo un partido cuando accedí al gobierno
y recluto militantes entre servidores públicos u operadores políticos, si no son militantes, es un poco hacer las cosas al revés, ¿no? Y el ministro del Interior ha contestado bastante categóricamente, el ministro del MIS con menos claridad. Así que veremos cómo evolucionan las cosas, pero no es para nada claro, y menos que sea el hermano de la presidenta el que lo maneja, ¿no? Pero parece que todavía es una iniciativa, solo han reservado un nombre, no hay un registro, pero hay que ser muy cuidadoso con eso porque los funcionarios públicos no son funcionarios públicos para militar en un partido, ¿no? No, se supone que tienen que ser neutros porque son funcionarios públicos. Justamente sus actuaciones tienen que ser neutros, ¿no? Y sobre todo cuando están en juego recursos públicos, ¿no? Ahora, su propia actividad, usted nos había hablado de la creación de un grupo, movimiento, que quería plantear propuestas de salida política que pasan, según usted, por elecciones anticipadas. Desde mi punto de vista hay que hacer elecciones anticipadas, creo que no tienen que ser inmediatamente porque cambiaríamos mocos por babas, con el perdón de la expresión. Creo que deberían ser probablemente el año que viene, pero eso no se va a producir por arte de magia. Esto que yo te comenté y que ahora acabo de citar muy brevemente es un diálogo desde sociedad civil, no se pretende ser partido político, pero sí pretende alimentar la arena política desde el diálogo ciudadano. Es un proceso que esperamos que vaya hasta mediados del verano que viene y ojalá que en ese momento algunas iniciativas que ahora son muy tímidas comiencen a cuajar y el próximo año sea un año mucho más político y menos de interregnio como el que tenemos ahora, ¿no? Por ya cansancio de la movilización ciudadana de enero-febrero. ¿Qué ¿no? es lo que esperaría usted que se produzca en el curso de los próximos meses como iniciativa política o como propuestas de gobierno? Porque algunas cosas se han hecho, por ejemplo, lanzar esta idea de una autoridad para la infraestructura. No sabemos cuánto está avanzando. Pero parece que el Congreso no la está moviendo, ¿no? No. Bueno, en todo caso fue una iniciativa del gobierno y la otra tiene que ver con el transporte, porque ha habido una decisión bastante brusca que separara a la señora María Jara con los cambios legales que eso requirió, ¿no? Y que, según lo que nos ha dicho la ministra esta mañana aquí en RPP, ellos están por reforzar el plan matriz de una circulación sobre la base de corredores reservados a buses, con corredores alimentadores y con exclusión de los vehículos ilegales, colectivos y en su momento micros y combis. A ver, cuando fui vice me tocó reunirme con algunos de los grupos de colectiveros y me criticaron mucho por haberme reunido. El tema es que, como en muchos campos de actividad económica en el Perú, esas actividades informales son respuesta a la insuficiencia de las actividades formales. O sea, la supuesta reforma de transporte y los corredores segregados han funcionado muy mal, de manera muy limitada, y lo sé por muchas personas que recurren a ellos como servicio público, no les resuelve nada. Entonces, ese vacío lo llenan los informales. Entonces, lo que tenemos que hacer es una efectiva reforma de transporte con medidas mucho más claras, con una política mucho más contundente que permita que los ciudadanos no necesiten recurrir a esos servicios informales que obviamente tienen problemas de seguridad, de ilegalidad, etc. Ahora, en el otro lado de la cuestión, ahí hay un montón de personas que dependen de ese trabajo, hay que buscarles salidas. Esas salidas no serán en los corredores segregados, pero habrá que buscar de repente rutas en la periferia que alimenten esos corredores, en las zonas más de borde, entre varios, con normas. Corredores, si se da una formación y se les permite sacar un brevete que los capacite para manejar buses, se puede reciclar. Pero eso no basta que lo deseemos, Fernando, si es que no tienen capacidad de inversión, si no se les resuelve el financiamiento, que se organizan en empresas. O sea, las alternativas pueden ser muchas. Lo que sí es verdad es que lo que se ofreció como reforma del transporte nunca llegó. Y yo la conozco a María Jara hace un montón de años, pero nadie puede decir que no logró ofrecer resultados en un tiempo razonable. No me quiero poner del lado de la ministra de ningún modo, sí, pero ella es verdad que no tenía muchos argumentos y echar la culpa de que no me dieron base legal, que demoró, que no sé qué. O sea, tenía varios años y su plan maestro de rutas no lo logró sacar. Entonces, ¿qué quiero decir? Necesitamos un Estado que sea capaz de darle respuestas mucho más claras y contundentes a la gente para que la gente comience a creer
que va a comenzar a resolver problemas que en el Perú se convierten. ¿Sobre qué grandes temas? ¿Qué es lo que usted Transporte, por ejemplo. Transporte. No, o sea, la ciudad de Lima, y no solo la ciudad de Lima, hace poco tuve que ir por razones profesionales a Arequipa, el transporte público en Arequipa es un desastre. Ellos tenían un proyecto para racionalizar su transporte, especializar vías nunca los apoyó el gobierno nacional. Y entonces ahora tienen una cosa media híbrida, que el resultado es que el tráfico en Arequipa, en la zona central, es un pandemonio. Y lo mismo pasa en Lima, o sea, ofrecieron corredores de transporte. Te digo, mi hija que usa ese servicio dice, no sé en qué calle, en qué esquina tengo que pararme para tomar esta u otra alternativa de línea en la avenida Arequipa. Y parece que eso pasa en los corredores, no tienen buena señalización, los paraderos no son claros, te llevan de un punto a otro que no resuelve los itinerarios que la gente necesita. Entonces igual tiene que tomar para llegar al punto de inicio un transporte y para llegar a su destino otro transporte al final del corredor. Entonces hay que estudiarlo mejor como son en todas las ciudades. O sea, ¿por qué funcionó el Transmilenio en Bogotá? ¿Por qué funcionó ese modelo en Curitiba o en Ciudad de México? Porque las líneas van a donde la gente tiene que ir. Las líneas no usan solo las avenidas disponibles. Entonces, como tenemos la Javier Prado, ponemos un corredor en Javier Prado. Como tenemos la Arequipa, ponemos un corredor en Arequipa. Pero eso no significa que estamos resolviéndole origen y destino a la gente. Es muy importante, como usted lo ha destacado, el tema del transporte, pero también hay el tema de los conflictos sociales. Y tenemos uno latente o real en Puno. ¿Qué sabe usted sobre la manera como está evolucionando la situación en Puno y las relaciones del gobierno central con los dirigentes en Puno? Con los dirigentes, hasta donde sé, no hay. O sea, el gobierno central ha tratado de entrar por los alcaldes. El gobernador tuvo algunas declaraciones un poco, digamos, contemporizadoras, porque lamentablemente, tú sabes bien, los gobiernos regionales dependen en más del 90% de sus ingresos de lo que se llama recursos ordinarios, que es la plata del Tesoro Público que el gobierno nacional encarga. O sea, y por lo tanto, si el gobierno nacional le cierra el caño, lo ata de manos al gobernador. Fue muy criticado en Puno por esas declaraciones contemporizadoras, entonces ha reculado a una posición un poquito más intermedia para no quemarse allá. Los alcaldes parece que están tratando de avanzar cosas en coordinación con el gobierno. Las organizaciones sociales están, y sobre todo los dirigentes más duros. Los del Frente Regional. Exactamente, ¿no? Están tratando de volver a organizar cosas y se vuelve a hablar de una toma de Lima para julio. Nadie tiene una bola de cristal y con aquellos que están más informados de la situación puneña que he conversado en las últimas semanas, nadie se atreve a decir algo absolutamente contundente, pero todo indicaría que no van a lograr acopiar fuerzas que les permitan hacer algo que ni siquiera de lejos se parezca a lo de diciembre-enero. Pero eso no significa que no tengamos que oírlo, que no tengamos que mirarlo. Te digo una cosa, este año se cumplen 100 años de una matanza enorme que hubo en la provincia de Huancané, en Puno, sí, famosa, sí. Donde algunos dicen que murieron 600, otros dicen 2000 y muchas cifras intermedias, con un ensañamiento de fuerzas militares peruanas contra otros peruanos. Eso es simbólico. Eso que nos haya vuelto a pasar, aunque hayan sido 18, 19 entre Juliaca y Aviri, es simbólico que 100 años después sigamos en la misma situación de exclusión y de incapacidad de responderle a Puno y de que los puneños sientan que forman parte de algo que se llama nación peruana, que obviamente no existe. Bueno, tanto existe que quieren hacer una manifestación en Lima. Si vienen a Lima para tomar Lima, es porque la reconocen como la capital de la nación de la que forman parte. O sea, existe un Estado donde hay poder, pero no nación como sentido de pertenencia a un cuerpo del que todos formamos parte, Fernando. O sea, existe Estado, existe una centralidad, existe un poder central, el mismo poder central que ordenó la matanza en 1923. Existe una selección nacional de fútbol, que todo el mundo aplaude. Y claro, tanto en Juliaca y nuestra comida y un montón de cosas, pero eso no significa que seamos un país cohesionado. No, eso yo no he dicho. Nación sí, país cohesionado ya es mucho. Yo creo que todavía somos un proyecto de nación en formación. Bueno. Pero ahí, podemos Molina, debatir mucho. Muchas gracias por su presencia acá, siempre alentándonos a pensar y a mirar las cosas sobre la base de la escucha de los demás. Así que le agradezco por su presencia, que tenga usted muy buenas noches.